Bien, entonces vamos a crear nuestra planilla de seguimiento de las trayectorias de los estudiantes. No es más que una planilla que cualquiera de nosotros normalmente lleva a la presencialidad con algunos datos comunes. En este caso también la vamos a tener online, al igual que la hoja de ruta y al igual que lo que eleva. Vamos a tener todo en línea para poder ir trabajándolo desde el aula. Esto va a tener la particularidad de que va a estar en el mismo sentido del recorte didáctico que hicimos en la hoja de ruta y que plasmamos en el EVA. La idea es seguir manteniendo el sentido pedagógico de este instrumento. Y en Google Drive voy a hacer un clic en nuevo. Acá en este caso voy a elegir hoja de cálculo. Bien, esta es una clásica hoja de cálculo. Voy a comenzar por ponerle el nombre. En este caso vamos a ponerle planilla de trayectorias de segundo año 2020. Bien, ya tenemos nuestra planilla. Cuando veamos en el próximo curso cómo trabajar un poco más a fondo con planillas de cálculos, en línea, como en este caso, colaborativas, vamos a ver algunas particularidades. Por ahora vamos a centrarnos en nuestra planilla de trayectoria. Entonces, nuestra planilla de trayectoria, los ítems, los campos que vamos a comenzar a plasmar acá tienen que ver con ese recorte didáctico y con el mantenimiento del recorrido de los contenidos y de las interacciones que van a realizar los estudiantes conmigo. Entonces, en este caso, yo propuse para la primera unidad, propuse los siguientes campos: nombre y apellido, si leyó la clase, si participó del primer foro, de un tema determinado, de otro foro que va a tener también en el EVA. Es decir, esto mismo es lo que está plasmado en el EVA y también esto mismo es lo que fue diseñado en la hoja de ruta del docente en línea. Es decir, los dos instrumentos van a complementar, van a ayudar a realizar el acompañamiento del EVA o en el EVA, mediado por el EVA. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo voy a poner con colores. Si bien ustedes, si quieren hacer esta planilla, no hace falta que pongan estos colores, simplemente para identificarlo. Entonces, esto va a ser si accedió a los contenidos. Nosotros en el EVA tenemos un tablón de los contenidos. Ese tablón de los contenidos lo vamos a ver plasmado acá en si leyó la clase o no. Y ya vamos a ver cómo sabemos si un alumno o una alumna ingresó al campus. Entonces, acá va a estar en la sección de los contenidos, que lo voy a poner acá arriba, a los fines de poder orientarlos. Después teníamos una sección de interacciones y ahí teníamos dos tipos de interacciones: las interacciones sincrónicas y las interacciones asincrónicas. Bien, eso ya lo tengo en el EVA, también lo tengo plasmado en la hoja de ruta, sabiendo los días, los horarios, o mejor dicho, sí, la duración que va a tener, más allá de los horarios, la duración que va a tener cada videoconferencia. En este caso pensé hacer durante todo el trimestre o todo el mes dos videoconferencias, también dos foros, que ya vamos a ver entonces cómo voy a sentar acá las participaciones. Las interacciones asincrónicas y acá las interacciones sincrónicas. De manera que todo esto van a ser interacciones. Lo voy a combinar, lo voy a llamar interacciones. Acá tenía el contenido y acá tengo las interacciones. Lo voy a centrar para una mejor lectura. Y después tenía pensado las actividades, que son estas dos. Tengo dos actividades, de manera que también voy a centrar los contenidos. En esta planilla entonces voy a poder representar y mantener ese lineamiento pedagógico y ese recorte didáctico que estuve pensando, que lo comencé a pensar en la hoja de ruta, que iba interactuando a la vez con
el EVA, iba creando las secciones, iba pensando en las participaciones, iba pensando en los tiempos, en los momentos, en los diálogos, y todo eso lo tengo que plasmar en una trayectoria de ese seguimiento, de ese alumno, en el seguimiento de la trayectoria de ese alumno o de esa alumna, a los fines de poder mostrar evidencia de que el vínculo lo estoy sosteniendo, de que hay un acompañamiento. Si alguna alumna o alguna alumna no participa, está pasando algo, entonces puedo colaborar y llamarla y preguntarle qué pasa. Entonces ya tenemos las secciones, esas secciones mantienen el sentido pedagógico, el recorte didáctico. Esto hace entonces a la primera unidad, al primer eje, el cual yo lo voy a llamar eje 1, se llama en realidad Internet básica, el primer eje, perdón, introducción a Internet se llama. Por lo tanto, esto va a ser de acuerdo a la hoja de ruta a una fecha determinada. Entonces, cada vez que se produzca una interacción en el EVA, la voy a ir asentando en esta hoja. Ahora entonces lo que voy a hacer es agregar a los y las alumnas. Esta línea ya mostré para qué era, en realidad ahora no tiene demasiado sentido, por lo tanto la voy a eliminar. Simplemente ahora le voy a dar un poco de formato. Y acá lo que voy a tener entonces, como decía, era el primer eje. Voy a checar un poquito si se puede ver, después los voy a... Lo mismo, entonces, ahora puedo hacer con el segundo eje, ya que en mi hoja de ruta también el segundo eje lo tengo o lo estoy desarrollando, lo estoy pensando, pero ya tengo una fecha de inicio, una fecha de fin, ya sé que va a tener 2 clases o 3 clases. Si acá yo quisiera agregar más columnas o sacarle columnas, por ejemplo, yo voy a hacer que en este eje haya 2 clases, entonces voy a hacer un clic sobre el encabezado de la columna y voy a insertar una columna a la izquierda. Por lo tanto, acá voy a poner si leyó la clase 2, o la clase 3, o la clase 4. Voy a pegar de la misma manera. Y así podría sacar, a lo mejor en lugar de actividades había pensado puse 2, pero en realidad voy a necesitar una, por lo tanto botón derecho, eliminar columna. Entonces una vez que tengo terminado este eje, lo voy a seleccionar, lo voy a copiar y lo voy a pegar. En este caso, vamos a checar un poquito si se ve. Entonces decía, en este caso, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar el eje 1 por el eje 2 y el nombre, que se va a llamar el eje 2 Networking, así se llama la unidad. Y en lugar de 2 clases va a tener una, por lo tanto la voy eliminando. Actividades va a tener una. Y foro va a tener 1. Entonces también lo elimino. Y ya me queda armado el segundo eje. Acá lo que estamos viendo es, entonces, cómo vamos armando una planilla del seguimiento de las trayectorias. Ese seguimiento me va a permitir así desarrollar y plasmar en la hoja, en esta planilla, todo lo que estuvimos viendo, la hoja de ruta y la representación en el EVA. Ahora nos faltaría, para completar esta planilla, pensar los criterios que también tuvimos asentados en la hoja de ruta del docente en línea. ¿Cuáles son los criterios que yo voy a evaluar, con los que voy a calificar, qué rúbrica voy a hacer respecto de cada una de las intervenciones? Voy a tener algunos criterios clásicos y después en esta hoja puedo ir poniendo si entregó, si no entregó, si leyó o no, qué tipo de participación. Pero en principio tengo que tener 3 o 4 criterios hacia donde oriento, hacia donde pensé esta linealidad, esta narrativa, como les decía en las primeras clases, esta linealidad, esta narrativa transmedia que está plasmada en el EVA y fue diseñada en la hoja de ruta. Voy a utilizar una hoja auxiliar, para eso voy a hacer un clic acá abajo en más, con ese símbolo voy a crear otra hoja y en la hoja 2 los criterios que tengo pensados van a ser estos. Esta es una hoja auxiliar que le puedo dar formato, en la cual puede ser, yo en una misma planilla de seguimiento puedo tener todos los años, ahora vamos a ver cómo hacer otra. Entonces,
Por ejemplo, para los foros para el foro del tema determinado voy a tener estos criterios, para el foro de otro tema voy a tener estos criterios, para las actividades voy a tener estos criterios, de manera que a partir de ahora yo estos criterios en cada hoja, a medida que van trabajando, ¿no? Los voy a ir agregando y se va a ir poblando así con los criterios de cada uno de las actividades. A partir de los criterios, al igual que podía pensar una rúbrica, a partir de los criterios que yo había diseñado en el recorte didáctico, en mi hoja de ruta, bueno, a partir de ahora comienzan a participar las alumnas y a partir de ahí comienzo a completar esta planilla. Acá, como pueden ver, entonces, la planilla está completa de acuerdo a los criterios que tengo en mi ayuda, la hoja 2. Por ejemplo, para las videoconferencias utilizo quién se conectó, quién no se conectó y la participación. Algunos participan asiduamente y con criterios y otros directamente no participan. Todo eso va a estar plasmado acá. Y después, en observaciones, yo lo que hice, tengo dos casos que quisiera seguir más de cerca porque no participaron, porque participaron poco, porque no se pudieron conectar, por lo que fuese. Y acá yo tengo la posibilidad de escribir, de ingresar, por qué no se conectó, por qué no participó, por qué no intervino en los foros, o directamente hago un llamado de atención para hacer un seguimiento particular con ese alumno. Todo esto va a estar en relación al primer eje. Lo mismo va a suceder posteriormente cuando sigan el transcurso de las clases con el segundo eje. Acá yo lo que hice por una cuestión estética nomás y de poder leer todos los datos en una sola pantalla es seleccioné todo una vez que fui completando y en formato, eh, ajuste de texto, tengo tres opciones. Desbordamiento significa que si en una celda no puede mostrar todo el texto, va a tomar parte de la segunda, lo que no quiere decir que la celda contigua esté ocupada, está vacía, pero yo a la vista la estoy viendo desbordada a la primera celda. O bien puedo utilizar, que es la vista que a mí me permite ver en la planilla toda una sola pantalla, en formato, ajuste de texto, cortar. Entonces yo veo ahí cuáles celdas están completas, cuáles no. O si no, directamente, si yo quiero ver todo lo que hay en la celda, pongo ajustar, lo que pasa es que se me pierde de pantalla. Entonces puedo ver, esto no quiere decir que esté siempre de la misma manera, precisamente le estoy mostrando cómo hacer el tipo de ajuste porque nos va a permitir, de acuerdo a las necesidades de lectura en el dispositivo que tengamos, es cómo vamos a ir ajustando las celdas. Vuelvo a repetir, la selecciono, formato, ajuste y lo voy a ajustar de acuerdo a las necesidades. De esta manera, ya para finalizar, les quiero mostrar qué pasa si tengo más de un curso. Podemos suponer que este va a ser segundo año y que necesito dos hojas más para tercero, para cuarto año. Lo que voy a hacer ahora es ubicarme en la intersección de las filas y las columnas, seleccionar toda la planilla, con control C la copio, voy a crear una nueva hoja de cálculo y en la celda A1 voy a ubicar el cursor y la voy a pegar. Elimino el contenido y me quedan ya mi hoja de cálculo. Voy a hacer lo mismo, ubico el cursor en la intersección de los encabezados de filas y columnas. Cuando está todas las celdas seleccionadas, control C, voy a crear una hoja nueva. En la celda A1 ubico el cursor y hago un clic y con control B lo voy a volver a pegar. De esta manera voy a tener tercer año y cuarto. Si lo quiero tener, no, este es el cuarto. A este cuarto me equivoqué, lo vamos a poner de nombre criterios. Y acá
Vamos a poner cuarto. Con doble clic y después lo puedo ir ubicando. Así ya nos queda armada la planilla de trayectorias. Como en un principio lo íbamos a hacer solo para segundo año, es conveniente que en el nombre le podamos cambiar el nombre, precisamente, en la etiqueta nombre, quise decir, le podemos cambiar el nombre al nombre del archivo, con lo cual van a quedar planilla de trayectoria 2020. Con simplemente hacer un clic en el nombre ya está creado. Así nos queda creada esta planilla ubicua, accesible 24 horas, los 365 días del año, en nuestra carpeta de unidades de Google Drive, de manera que podemos acceder en casa, en la escuela, en cualquier lugar en que esté en el mundo, puedo acceder con mi cuenta a esta planilla de trayectoria. Incluso la puedo acceder desde el celular, desde la computadora, desde una tablet, desde otra computadora en otro lugar. Absolutamente accesible, ubicua y ya preparada y configurada para hacer el seguimiento, no solamente de este año, ya que esta planilla nos puede quedar guardada cada uno de los años que la vamos construyendo y creando. Incluso así podemos seguir la trayectoria escolar de un estudiante, de una estudiante, la podemos seguir, decía, a través de los distintos años y ver si, podemos colaborar en sostener esa trayectoria hasta que termine la escolaridad, en este caso el nivel medio. Así que bueno, ya con esto creo que tienen otro elemento más para poder incorporar a este ecosistema de la virtualidad y de sostener el vínculo a la distancia y en forma remota.